Buena tarde, siendo las 14 horas con 10 minutos del 4 de abril de 2022, da inicio a la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha, conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Le voy a solicitar a la Secretaria General en funciones, Alma Fabiola Guerrero Rodríguez, verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley, integrantes del Pleno, y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que será en materia de análisis 11 proyectos de resolución correspondientes a 10 procedimientos especiales sancionadores y a un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con la clave de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Muchas gracias. Magistrada y magistrado por Ministerio de Ley, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica, solicitando a la Secretaria General en funciones informe sobre el resultado de la misma. Le informo, magistrada presidenta, que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley presentes. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz la magistrada María Dolores López Loza para la cuenta de los proyectos de resolución que su ponencia somete a consideración de este Pleno. Gracias, presidenta. Por favor, maestro Juan Antonio Macías Pérez, de lectura de la cuenta que traemos a consideración de este Pleno, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada y señor magistrado por Ministerio de Ley. En primer término, me permito dar cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador número TEG-PES-294/2021, instaurado con motivo de la denuncia presentada por el Partido Verde Ecologista de México en contra de José Luis León García El Ronco, entonces aspirante de Morena a la presidencia municipal de San Francisco del Rincón, Guanajuato, por la presunta realización de actos anticipados de campaña, así como a Rodrigo Cabrera Preciado, entonces candidato del referido partido a la Diputación Local por el Distrito 10, a las ciudadanas Edna Vanessa Ábalos Zúñiga y Victoria Navarro Pacheco como personas involucradas en la presunta difusión de los actos anticipados de campaña, y finalmente a dicho instituto político por culpa en su deber de vigilancia. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de la infracción atribuida a las personas denunciadas, en virtud de que, si bien se acreditó el contenido y difusión de las publicaciones materia de la queja, lo cierto es que éstas aluden a los actos de campaña que desplegó Rodrigo Cabrera Preciado, entonces candidato de Morena a la Diputación Local por el Distrito 10, quien en ese momento se encontraba en aptitud legal de realizarlos, sin que se advierta que con esto se haya beneficiado o promocionado la diversa candidatura de José Luis León García de manera anticipada, por lo que no se acreditó el elemento subjetivo de la infracción. Asimismo, al ser inexistentes los actos anticipados de campaña denunciados, no se acredita la responsabilidad indirecta atribuida a Morena. Por otra parte, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador número TEG-PES-297/2021, instaurado con motivo de la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional en contra de Julio César Ernesto Prieto Gallardo y o César Prieto, entonces candidato de Morena a la presidencia municipal de Salamanca, Guanajuato, por la presunta colocación de propaganda electoral en un edificio público, así como del citado instituto político por el incumplimiento en su deber de vigilancia. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de la infracción atribuida al candidato denunciado, en razón a que, si bien de las probanzas que obran desahogadas en el expediente se demostró la colocación de la propaganda materia de la queja en un bien inmueble propiedad del municipio de Salamanca, Guanajuato, lo cierto es que no se acreditó que dicho inmueble fuera ocupado por alguna dependencia municipal y que tuviera como finalidad prestar un servicio público a la población, o bien que el municipio proporcione en él algún servicio de bienestar social o apoyo a la actividad económica, cultural o recreativa. Lo anterior, pues la intención de prohibir la colocación de propaganda en edificios públicos es evitar que se genere ante el electorado la idea de que los servicios que se prestan o se proporcionan es debido al mérito o gestión realizadas por algún partido político, lo cual pudiera incidir en el ánimo de las y los votantes hacia candidaturas postuladas, traduciéndose en un beneficio directo para estas en detrimento de las y los demás participantes de la contienda comicial, lo que en la especie no acontece. Asimismo, no se acreditó la responsabilidad indirecta atribuida a Morena al haberse declarado la inexistencia de la infracción denunciada.
Finalmente, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número T-JPDC-01/2022, promovido por la ciudadana Paloma Robles Lacayo en contra del acuerdo número CG-IEC/007/2022, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en fecha 21 de enero del 2022, mediante el cual declaró improcedente su petición de ampliar el plazo para la presentación de la solicitud de un plebiscito sobre la determinación del Ayuntamiento de Guanajuato, relativa a la contratación de un empréstito para la construcción de un nuevo Museo de las Momias. En el proyecto se propone confirmar el acuerdo combatido, ya que los agravios que aduce la actora resultaron infundados e inoperantes. Lo infundado de los agravios deriva de que, en opinión de la ponencia, el Consejo General no realizó una incorrecta interpretación de la pretensión del accionante, ya que, contrario a lo que refiere, sí solicitó expresamente al Instituto que ampliara el plazo establecido en la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Guanajuato para la presentación de su solicitud de plebiscito. Asimismo, porque el Consejo General no cambió su criterio respecto al riesgo sanitario que implicaba la pandemia por COVID-19 y sí atendió a las disposiciones sanitarias vigentes durante el periodo para la captación del apoyo ciudadano y para la presentación de su solicitud de plebiscito, sin que la accionante demostrara las dificultades médicas acontecidas en su equipo de auxiliares y demás circunstancias que planteó ante la responsable. Por último, el resto de los agravios devienen inoperantes, pues no se controvirtieron de manera frontal todas las consideraciones emitidas por la responsable, se expresaron agravios novedosos o argumentaciones genéricas vagas e imprecisas, aunado a que con independencia de los razonamientos expresados por la accionante, lo cierto es que contó con un plazo mayor al establecido en la norma para recabar el apoyo necesario para la presentación de su solicitud de plebiscito y no demostró mediante pruebas suficientes y eficaces que acontecieron las circunstancias extraordinarias que justificaran la ampliación de 30 días adicionales para ello. De ahí que se proponga confirmar el acuerdo impugnado. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada y señor magistrado por Ministerio de Ley. Muchas gracias. Está a su consideración los proyectos de la cuenta. Si no hay intervenciones, le voy a solicitar a la Secretaria General en Funciones que recabe la votación de los mismos. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada Yari Zapata López. Con los proyectos. Magistrada María Dolores López Loza. Con los proyectos. Magistrado por Ministerio de Ley, Alejandro Javier Martínez Mejía. Con los proyectos. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley presentes. Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador T-PES-294/2021 se resuelve. Único, se declara inexistente la infracción denunciada en los términos precisados en la resolución. En lo relativo al expediente T-PES-297/2021 se resuelve. Único, se declara inexistente la infracción denunciada en los términos precisados en la resolución. Por lo que respecta al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano T-JPDC-001/2022 se resuelve. Único, se confirma el acuerdo CGIE-007/2022 aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en sesión extraordinaria del 21 de enero de 2022 en los términos precisados en la resolución. Asimismo, voy a solicitar a la secretaria coordinadora, Cintia Patricia Campos Lajovich, proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que somete la ponencia a mi cargo a consideración de este pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado por Ministerio de Ley que integran el pleno de este tribunal, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador número T-PES-256/2021, denunciado por José Brian Chalico Pérez por propio derecho en contra de Juan Carlos González Muro, en su carácter de entonces candidato independiente a la presidencia municipal de Salamanca, por la publicación de una imagen en la red social Facebook con la presencia de personas menores de edad. En el proyecto se propone determinar existente la infracción atribuida consistente en la vulneración a las normas de propaganda electoral, poniendo a observar los lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral del Instituto Nacional Electoral, derivado de la publicación en la red social Facebook de una imagen con presencia de personas menores de edad, violentando con ello, además, el interés superior de la niñez.
La falta imputada se actualizó ante la omisión del entonces candidato en recabar consentimiento informado de quienes ejercen la patria potestad o tutela de las personas menores de edad que aparecían en la imagen, ni difuminar sus rostros para que no fueran identificables y con ello proteger sus derechos. Por ello, se propone imponer la sanción consistente en amonestación pública de conformidad con los artículos 345 y 355 de la Ley Electoral Local. Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Magistrada, no se escucha su voz. Cierto, gracias. ¿Está a su consideración el proyecto de la cuenta? Si no hay intervenciones, le voy a solicitar a la Secretaria General en Funciones que recabe la votación del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Yari Zapata López. Con el proyecto. Magistrada María Dolores López Loza. Con el proyecto. Magistrado por Ministerio de Ley, Alejandro Javier Martínez Mejía. Con el proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley presentes. Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador T-PES-256/2021 se resuelve. Único, se declara existente la violación atribuida a la parte denunciada, consistente en la vulneración a las normas de propaganda electoral por la publicación de una imagen con personas menores de edad y no observando los lineamientos, por lo que se les impone la sanción de amonestación pública en los términos de la presente determinación. A continuación, tiene el uso de la voz el magistrado por Ministerio de Ley, Alejandro Javier Martínez Mejía, para la cuenta de los proyectos de resolución que su ponencia somete a consideración del Pleno de este tribunal. Gracias, magistrada presidenta. Mi intervención es para solicitar al secretario coordinador de ponencia, el maestro José Ricardo Aguilar Torres, proceda a la cuenta de los proyectos de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este órgano plenario. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada y magistrada por Ministerio de Ley que integran el pleno de este tribunal. Doy cuenta con 7 proyectos de resolución correspondientes a procedimientos especiales sancionadores. El primero, al expediente 158/2021, promovido por el Partido Acción Nacional en contra de Luis Ricardo Ferro Baeza, entonces candidato a la presidencia municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato, postulado por Morena, derivado de la colocación de propaganda electoral en lugar prohibido, así como de dicho instituto político por culpa en su deber de vigilancia. Los hechos consistieron en la colocación de calcomanías con propaganda electoral de las partes denunciadas en postes de alumbrado público en una comunidad de ese municipio, lo que se acreditó en al menos 3 postes, cada uno con una calcomanía, mas se propone declarar la no responsabilidad de las partes denunciadas, pues no se demostró que lo hubiesen colocado u ordenado su difusión, además de que no resultaría razonable exigirles el conocimiento de su existencia para evitar su colocación o permanencia, dada su precaria sistematicidad, el lugar en que ocurrió y el mínimo alcance de la propaganda. Doy cuenta también, de manera conjunta, con los diversos proyectos relativos a los expedientes 200 y 281, ambos del año 2021, iniciados por la denuncia del Partido Revolucionario Institucional en contra de Pedro Kiyoshi Tanamachi Reyes, en su calidad de entonces candidato postulado por el Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Romita, Guanajuato, por la omisión de colocar el símbolo indicativo de reciclable en su propaganda electoral, así como por lo que consideró propaganda calumniosa en perjuicio de su candidato, además de por culpa en la vigilancia del PAN. La autoridad administrativa escindió el asunto y por la primera de las faltas conoció el Consejo Municipal y posteriormente la Junta Ejecutiva Regional, por la segunda, la Unidad Técnica Jurídica. En el primero de los expedientes, el denunciante aportó un díptico como muestra de la propaganda denunciada y en la que, en efecto, no se imprimió el símbolo universal de reciclaje. Sin embargo, tal omisión no vulnera la normativa electoral, pues el artículo 200 de la Ley Electoral Local no exige esa inclusión, sino solo que el material utilizado sea biodegradable, lo que se demostró con el informe dado por la parte proveedora de ese material, por lo que se propone declarar inexistente la infracción denunciada.
por lo que hace a la supuesta calumnia, se estima en el proyecto no configurada falta electoral alguna, pues el texto denunciado debe entenderse como parte del debate político y de la crítica dura entre contendientes. Además, doy cuenta con el proyecto del expediente 272/2021, promovido por el Partido Acción Nacional en contra de Leopoldo Torres Guevara, en su calidad de entonces candidato de Morena a la presidencia municipal de Valle de Santiago, y de Juan Carlos Rodríguez Núñez como colaborador del candidato señalado, por las faltas consistentes en uso indebido de recursos públicos y actos anticipados de campaña, por la supuesta utilización de un perfil de Facebook que anteriormente había sido de la titularidad del ayuntamiento, así como para el instituto político citado por culpa en la vigilancia. En el proyecto quedó acreditado que el referido perfil de Facebook fue originalmente dado de alta con el rubro de Comunicación Valle, más no que haya sido el ayuntamiento quien lo activó, más bien que nunca fue utilizado, pues quedó inactivo hasta el inicio de las campañas electorales del proceso electoral local 2020-2021, que fue cuando reactivó a nombre de Leopoldo Torres Guevara y difundió su propaganda electoral como candidato. Dicho cambio de nombre y titular de la cuenta de Facebook, si bien ocurrió antes del inicio de las campañas electorales y presenta el nombre de quien posteriormente fue candidato, no hace referencia al proceso electoral ni a partido político o candidatura alguna. Todo ello permite proponer la no actualización de las faltas electorales denunciadas. Por otro lado, doy cuenta con el proyecto de resolución del expediente 302/2021, promovido por el Partido Verde Ecologista de México, en contra de Juan Ramón Hernández Araiza, en su calidad de entonces candidato postulado por el Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de San Felipe, por la supuesta infracción consistente en la contravención a los lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral del Instituto Nacional Electoral, así como del propio partido político por culpa en el deber de vigilancia. Los hechos consistieron en la supuesta publicación de propaganda electoral que el denunciante dijo se contenía en 2 ligas de internet. En una de ellas no se logró acceder a su contenido y la diversa, aunque sí muestra la imagen de personas menores de edad, su contenido no es político electoral, pues no lleva mensaje alusivo al proceso comicial, a partido político o candidatura alguna, por lo que no le resultan aplicables los referidos lineamientos. En esos términos se propone declarar inexistente la falta electoral denunciada. Asimismo, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al expediente 329/2021, promovido por el Partido Acción Nacional en contra de Erika Carmona Velázquez, en su calidad de entonces candidata postulada por el Partido Verde Ecologista de México a la presidencia municipal de Manuel Doblado, de Willy Martín Villanueva Aguilera, de Alejandro Madrigal Carmona, de Uriel Pérez Ruiz y de Juana Alondra García García, quienes fueron señalados como personas administradoras de las redes sociales de la candidata mencionada, consistente en la contravención a los lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral del Instituto Nacional Electoral, así como del propio partido postulante por culpa en el deber de vigilancia. El denunciante aportó 10 ligas de internet en las que dijo se advertía la propaganda con la utilización indebida de la imagen de personas menores de edad. De estas, en 2 no se advirtió tal circunstancia. De las 8 restantes, 4 no son de contenido político electoral, pues no hacen referencia al proceso comicial, a partido político o candidatura alguna. Las 4 restantes sí se trató de propaganda electoral y mostraban la imagen de personas menores de edad, de las que la parte denunciada no aportó prueba que demostrara la obtención de los consentimientos necesarios y tampoco se difuminó su rostro. Por lo anterior es que se estima actualizada la falta electoral para la entonces candidata y por culpa en la vigilancia para el partido que la postuló, proponiendo la sanción de amonestación pública. No así para el resto de personas llamadas al procedimiento, pues no se demostró que realmente hayan sido quienes administraban la red social de referencia o que hayan intervenido de alguna forma en los hechos.
Finalmente, doy cuenta a este pleno con el proyecto de resolución relativo al expediente 341/2021, promovido por el Partido Acción Nacional en contra de Celso Antonio Mata Minuti, en su calidad de entonces candidato a la presidencia municipal de San José Iturbide, Guanajuato, consistente en la colocación y o fijación de propaganda electoral en lugar prohibido, así como del partido Movimiento Ciudadano por culpa en la vigilancia. El denunciante puso en conocimiento de la autoridad electoral que en el primer cuadro de la ciudad había diversas figuras de cartón del candidato denunciado con el identificador de su partido y con referencia al proceso electoral. De ello solo se acreditó la existencia de una de las figuras al frente de una negociación de telefonía celular y en efecto dentro del primer cuadro de la ciudad. Por estas razones es que se propone declarar la existencia de la falta en cuestión y la imposición de amonestación pública al referido candidato y al partido político Movimiento Ciudadano. Es la cuenta, magistrada, presidenta, magistrada y señor magistrado por Ministerio de Ley. Muchas gracias. Están a su consideración los proyectos de la cuenta. Ahí me permitiré seguir en el uso de la voz porque en dos proyectos no acompañaré el sentido de la resolución del proyecto que están sometiendo a la consideración de este pleno. Es en el PES 329 y en el PES 341. En ambos emitiré un voto en contra con fundamento en el artículo 19 del reglamento interior de este tribunal en los siguientes términos. Por lo que respecta al PES 329, en la primera contestación que emite el Partido Verde informa que el perfil de Face sí pertenece a la denunciada y proporciona el nombre de las personas que presuntamente administran el mismo, refiriendo además que sí se contaba con los permisos. Existe también una segunda contestación del propio Partido Verde, así como alegatos a través de los cuales se deslinda de las publicaciones y en el proyecto no se hace reflexión alguna si es válido o no ese deslinde y en su caso por qué. En cuanto a la denunciada Erika, no obra constancia de que se le haya requerido informe para que manifestara lo que a su derecho correspondiera y no acudió a la audiencia de alegatos. De la misma forma, las personas señaladas como administradoras no se presentaron a la audiencia y solo consta la contestación de uno de ellos, de una de estas personas, las cuales, si bien no se les atribuye responsabilidad, no se reflexiona en el proyecto. ¿Por qué? El señalamiento del Verde en cuanto a la denuncia sí surte efectos de responsabilidad y en cuanto a los administradores no. Entonces ahí hay una prueba que en mi opinión está incorrectamente valorada. Se considera también que existen fotos que también debieron de considerarse dentro de la propaganda electoral, pues no se visualiza que la candidata o las personas que aparecen con ellas portan, se observa que las personas aparecen portando el logotipo del Partido Verde. De la misma manera, no hay certeza de la notificación a las personas administradoras, pues consta una primera búsqueda de la que resultó una abstención y posteriormente se ordena una segunda búsqueda en el mismo domicilio, lo que produce que pierde eficacia el acto. También considero que se notificó mal al Partido Acción Nacional, pues se le corrió traslado a través de una persona tercera no autorizada, lo que también produce la nulidad de esta notificación, aunado a que no compareció a la audiencia. Esto sería por lo que hace al PES 329 y por lo que hace al PES 341, de la misma manera formularía un voto particular para que también se ordenara su reposición en su caso, y las razones son las siguientes. En este proyecto se propone declarar la existencia de Celso en su calidad de entonces candidato a la presidencia municipal de San José Iturbide, consistente en la colocación o fijación de propaganda electoral en lugar prohibido, así como al partido Movimiento Ciudadano por culpa en la vigilancia, e imponer amonestación pública a ambas partes. Las razones de desacuerdo derivan porque, en primer lugar, Movimiento Ciudadano estuvo mal emplazado, pues se atendió la diligencia con una persona que dijo ser la representante suplente del partido político ante el Consejo General del Instituto. Sin embargo, no aportó alguna constancia con la que acreditara su representación. Con validar lo anterior se contrapone con el criterio asumido en la propuesta de reposición del procedimiento del expediente 308/2021, también que se ha sesionado el día de hoy. En segundo lugar, el acta de oficialía, acta número 6, levantada por el Consejo Municipal de San José,
es incongruente, pues el secretario del Consejo acudió a 2 lugares distintos a los que se mencionan en la denuncia, en los puntos 3 y 5, y que se le solicitó el apoyo para que acudiera. Esto tiene relevancia pues en el documento donde solo tiene relevancia, insisto, porque solo en la primera dirección se encontró la propaganda y a partir de ello se pretende declarar la existencia de la infracción. En mi opinión, convalidar esta situación pues generaría con este documento que en mi opinión se encuentra mermado. Por último, de las deficiencias que yo pude observar en el expediente es se pretende imponer una amonestación pública a la parte denunciada, sin embargo no obran elementos probatorios en el expediente de los que se desprenda que Celso y Movimiento Ciudadano tuvieron algún conocimiento sobre esta propaganda fijada, si la mandaron colocar o si no realizaron las gestiones necesarias para evitar su colocación o bien para una vez que lo supieran para que la retiraran. En precedentes anteriores también se han tomado en consideración varios requerimientos para poder declarar acreditada la infracción. En mi opinión, esto vulnera la normativa electoral. A manera de ejemplo, en el PES 178, el Consejo Municipal de Silao requirió al candidato denunciado y al propietario del inmueble donde se encontraba colocada la propaganda, respondiendo que sí se le había solicitado colocarla en el domicilio, con lo que se comprobó plenamente acreditada la falta. En el caso particular no se hicieron estas investigaciones. En este sentido es que yo sería de la idea de reponer ambos procedimientos especiales sancionadores, por lo que me desaparto del proyecto circulado, haré el voto correspondiente, lo haré llegar a la brevedad. Y bueno, estos dos disensos respecto de los proyectos los considero que van acordes al criterio que ha adoptado Sala Monterrey en el sentido de detectar algunas inconsistencias en la integración del expediente que se refirieron en el JE 326/2021. Sería todo por mi parte. ¿Hay alguien más que quiera hacer uso de la voz? Bien. Si ya no hay intervenciones, le solicitaría a la Secretaria General en Funciones que recabe la votación de los proyectos. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Yari Zapata López. Votaría por unanimidad con los proyectos circulados, excepto en el PES 329 y en el PES 341, que formularé un voto en contra. En esos emitiré mi voto particular en contra, por favor. Sí, magistrada. Magistrada María Dolores López Loza. Con los proyectos. Magistrado por Ministerio de Ley, Alejandro Javier Martínez Mejía. Con los proyectos. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos correspondientes a los procedimientos especiales sancionadores 158, 200, 281, 272 y 302 fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley, y los correspondientes al 329 y 341 fueron aprobados por mayoría de votos de la magistrada María Dolores López Loza y el magistrado por Ministerio de Ley Alejandro Javier Martínez Mejía, con voto particular de usted. Gracias. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador TEG-PES-158/2021 se resuelve único, se declara inexistente la responsabilidad en la comisión de la falta electoral atribuida a Luis Ricardo Ferro Baeza y a Morena, por lo que es improcedente la imposición de sanción alguna. Por lo que hace al expediente TEG-PES-200/2021 se resuelve único, se declara la inexistencia de la infracción atribuida a Pedro Kiyoshi Tanamachi Reyes y al Partido Acción Nacional, por lo que es improcedente la imposición de sanción alguna. Por lo que respecta al expediente TEG-PES-272/2021 se resuelve único, se declara inexistente las violaciones atribuidas a Leopoldo Torres Guevara, a Juan Carlos Rodríguez Núñez y a Morena, por lo que es improcedente la imposición de sanción. Por lo que toca al expediente TEG-PES-281/2021 se resuelve único,
se declara la inexistencia de la infracción consistente en la supuesta difusión de contenido calumnioso en contra del Partido Revolucionario Institucional y su candidato a la presidencia municipal de Romita, Guanajuato, atribuida a Pedro Kiyoshi Tanamachi Reyes, así como por culpa de la vigilancia del Partido Acción Nacional. Por lo que respecta al expediente T-PES-302/2021 se resuelve. Único, se declara la inexistencia de la infracción atribuida a Juan Ramón Hernández Araiza y del Partido Acción Nacional, por lo que es improcedente la imposición de sanción. Por lo que respecta al expediente TEG-PES-329/2021 se resuelve. Primero, se declara la inexistencia de la infracción atribuida a Willy Martín Villanueva Aguilera, Alejandro Madrigal Carmona, Uriel Pérez Ruiz y Juana Alondra García García, por lo que es improcedente la imposición de sanción. Segundo, se declara la existencia de la infracción atribuida a Erika Carmona Vázquez por la vulneración a las normas de propaganda electoral relativa a la indebida difusión de imágenes de niñas, niños y adolescentes, así como al Partido Verde Ecologista de México por el incumplimiento en su deber de cuidado. Tercero, se impone a Erika Carmona Vázquez y al Partido Verde Ecologista de México una amonestación pública. Por lo que respecta al expediente TEG-PES-341/2021 se resuelve. Primero, se declara la existencia de la infracción atribuida a Celso Antonio Mata Minuti por la vulneración a las normas de propaganda electoral y al partido político Movimiento Ciudadano por el incumplimiento en su deber de cuidado en términos expuestos en la presente resolución. Segundo, se impone a Celso Antonio Mata Minuti, así como al partido Movimiento Ciudadano, una sanción consistente en amonestación pública. Magistrada y magistrado por Ministerio de Ley, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública, y siendo las 14:42 del día 4 de abril de 2022, se da por terminada la misma. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas Buenas gracias. tardes. Hola, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.